Bueno, comencé hace 30 años y un poco como comenzamos todos, ¿no? Armando mis propios muñecos, modelando las cabezas, haciendo manitos, cosiendo los vestuarios, modelando las cabezas en papel maché, eh, acercándome más o menos tímidamente, tomando las obras de Javier Villafaña y Roberto Espina, apasionado por el guante y por la marioneta. Empecé a hacer mis primeros trabajos y empecé a salir a la calle. Trabajaba en plazas básicamente, en escuelas, y muy rara vez tenía la oportunidad de trabajar en un teatro y usar la comodidad del teatro, no las luces, la parte técnica. Estuve mucho tiempo trabajando y dando vueltas. Con el tiempo me atreví a escribir mis propias obras, a esbozar las primeras ideas de obras para títeres, ¿no? Y bueno, las comencé a llevar adelante. Tenía un repertorio con obras para títeres de guante y anduve ahí bastante tiempo haciendo cosas hasta que me di cuenta que me empezaba a repetir, que estaba entrando como en un círculo donde con algunas pequeñas modificaciones o variaciones yo caía en las mismas situaciones y en los mismos recursos. Y ahí me di cuenta que indudablemente me faltaban muchas herramientas y sobre todo conocimiento. Era totalmente autodidacta y trabajaba desde la intuición. Entonces me planteé seriamente para seguir tener que incorporar más conocimiento. Fui atrás de maestros. Empecé a lo que había publicado, que era muy poco. Empecé a juntar material para informarme y finalmente conocí a Ariel Bufano, que me invitó a participar en un taller que él tenía. Él daba unas clases para titiriteros y fueron 2 años que trabajé con él, que me abrió mucho la cabeza. En el año, fue en el año 88, entré a lo que sería después el primer taller escuela de titiriteros, y ahí fue bárbara esa experiencia, porque teníamos clase todos los días, desde las 9 hasta el mediodía, con materias como técnica de la voz, ética y estética, dramaturgia, interpretación. Y por la tarde asistíamos desde los costados a los espectáculos que hacía el grupo o hacíamos realización de titres. Y después, ya en el año 90-91, ingresé al grupo de titiriteros, donde trabajé 17 años, y esa fue una experiencia maravillosa porque teníamos práctica constante con los titres, hacíamos muchas representaciones. Yo creo que participé prácticamente en todas las obras del repertorio del grupo, y eso a mí me dio, creo que, un entrenamiento fabuloso, porque era, ya te digo, era constante eso, y fue una época de aprendizaje y de absorber cosas increíbles. De ahí empecé a escribir mis primeros textos, a reflexionar sobre temas que todavía me inquietaban y me inquietan del teatro de títeres. Y pasó que empecé a laburar, a trabajar para otras compañías también, y bueno, y de ahí en más, hasta el momento, ya pasaron 30 años, no paré, sigo andando. Bom, o Rafael Cursi é um artista admirável, assim, em vários aspectos, eu acho. Do pouco que eu pude trabalhar com ele e sabendo da obra, da vasta obra que ele tem, né, e do meu contato com ele, eu percebo que ele é um artista admirável, primeiro porque ele tem uma vasta gama de possibilidades expressivas, assim, né? Então o cara dirige, constrói os bonecos, roteiriza, escreve. Além disso, ainda tem a produção literária, né? Que é muito sensível
E isso contribui muito com o trabalho, assim, quando você vai trabalhar com ele, as coisas estão muito bem estruturadas, porque tá na mão dele e ele sabe muito bem o que vai realizar, né? Como realizar as coisas, então isso é bem interessante. É muito legal ver uma pessoa que tem o domínio de todo o trabalho, o que pra gente também que trabalha com cultura popular acaba sendo um ponto de encontro, porque a gente também cria, também dirige, também atua, então acho que foi uma troca bem interessante. E poder perceber que tem alguém pensando um trabalho que não é óbvio, que não é construído para um mercado pronto e fácil, mas que traz um tipo de discurso muito no campo do subjetivo, do sensível, do sutil, e isso eu acho que é enriquecedor para todas as faixas etárias. Então, eu acho que o trabalho do Rafael se destaca por isso, porque ele não tem, não está fechado em nenhum tipo de projeto ou de pensamento, né? A cada trabalho vem um discurso diferente, vem uma técnica diferente. E uma das coisas também que me recordo muito bem, né, dele, que além dessa grande amizade que a gente já criou já logo na primeira vez que nos vimos, foi quando ele trouxe um teatro adulto de bonecos, que era o Praxis, em que ele fazia um médico cego e operava um senhor que estava numa cadeira de rodas, que depois passava de uma maca, tudo, né? Esse senhor era um boneco, né? E foi muito interessante porque eu nunca imaginei que eu fosse ver um teatro de bonecos para adulto daquele nível, né, que ele tinha trazido. Porque até então eu falei, nossa, mas imagina, né, teatro de boneco não vai cantar adulto, porque adulto vai perder logo, e muito pelo contrário, né? A energia com que ele manipula, né, os bonecos assim, é tão grande, foi tão grande, que até hoje eu tenho a lembrança, assim, acho que grande parte desse espetáculo, que eu vira e mexe, toda vez que eu encontro com ele eu pergunto, e o Praxis, né? E ele fala, um dia a gente volta, um dia volta, eu acho que um dia volta também. Estoy trabajando sobre el armado de 2 títeres de manipulación directa. Lo voy a usar en un taller que se va a hacer ahora en San Pablo y en México. Es para manipulación compartida o dupla o asistida, ¿no? Esto ya está en la etapa final, ¿no? Todavía quedan a la vista algunas partes que son el esqueleto del títere, pero ya están prácticamente terminados. Generalmente antes de este proceso yo dibujo o hago diseños del personaje, de los títeres que voy a usar, porque eso ayuda un poco a definir qué aspecto va a tener, qué características, la altura, las dimensiones, los materiales. Entonces es bueno hacer un boceto, yo siempre hago bocetos de los títeres, incluso del espacio escénico, de las escenografías, los objetos, porque eso ayuda a definir un poco el tema de la apuesta y ayuda a trabajar sobre algo específico, ¿no? Si son objetos que hay que alterar, cómo se alteran, cuál es la forma final y cómo eso va después a interactuar con los otros objetos y elementos que aparecen en el palco. Entonces es muy recomendable, yo lo hago siempre, dibujar, hacer una apuesta previa en papel que ayuda mucho después a llegar o a alcanzar los objetivos que uno se propone cuando hace un montaje. Son muchos elementos sueltos y el tema de poder dibujarlos hace como una vista previa de lo que se quiere conseguir. Entonces es recomendable agarrar un lápiz y ponerse a dibujar. Esta autopista que estamos atravesando se llama Washington Luis. Es una autopista muy grande, atraviesa buena parte del interior de San Pablo y cruza varias ciudades. Estamos yendo en dirección a una ciudad que se llama Araraquara. Vamos a hacer la presentación de un espectáculo infantil mañana y este paisaje que se puede ver hacia los costados es propio del interior. San Pablo es muy verde, ¿no? Es una vista infinita, la autopista parece que no termina nunca y hay muchos morros, es muy bonito, es bastante accidentada porque tiene muchas subidas y bajadas,
pero este es el paisaje habitual de cada vez que salgo para hacer presentación. Una de las cosas que me tuve que acostumbrar en Brasil es las distancias. Las distancias son enormes, siempre estoy a 100, 150 kilómetros del punto a donde tengo que llegar. Y con el tiempo uno lo va asimilando, pero estás a 200 kilómetros de todo. Por lo general, el viaje es una carga, es un peso en el sentido de que vos llevas todo el equipo, llegás al punto donde vas a hacer la presentación, descargás, montás el palco, colocás luces, sonido, entonces y después la vuelta. Entonces hay veces que en un día hacemos 500, 600 kilómetros para ir y volver, pero es así, no es un país, es un continente, Brasil, y tiene todas estas cosas que uno de a poquito las va asimilando, ¿no? Vamos a hacer una presentación de Por una Flor mañana, y hoy tenemos un taller que voy a dictar para gente que se inscribió, que es de manipulación en dupla, titres de mesa. Bueno, yo me definiría un poco como una especie de narrador de historias, en el sentido de que aparece la imagen, aparecen algunas ideas, empiezo a escribir y de acuerdo a cómo voy desenvolviendo la idea, después veo qué destino va a tener, ¿no? Si va a ser una historieta, si puede ser un cuento, si puede ser una obra de teatro. Entonces, tal vez de antemano a veces no tengo bien definido hacia dónde va a ir ese escrito. Y a veces un texto que va para la literatura o que decido que es un cuento que va a ser ilustrado,
termina apareciendo en el teatro, hago una traslación, me gusta el diálogo entre la literatura y el teatro, entonces a veces lo provoco, lo acciono para que eso pase, ¿no? Entonces algunas experiencias fueron muy bonitas, muy ricas, porque de algo que está en el papel pasa y cobra vida en el palco, ¿no? Con distintas técnicas. Entonces es algo que a mí me gusta y que supongo que voy a seguir provocando, digamos. Ya eso pasa de la casualidad a la intención e isso é interessante. E houve uma identificação muito grande entre nós desde o princípio. E depois Rafael me convidou para fazer a narração de um trabalho chamado Anjo de Papel. E o que me deu muito orgulho. E então, a partir de então, fui tomando mais contato com o grande artista que ele é. E isso eu digo sem exagero, porque Rafael escreve muito bem, manipula, dirige, desenha, é realmente um artista raro. O seu trabalho com bonecos não tem paralelos no Brasil, é um trabalho muito singular, de muita qualidade. E a parte disso, acho muito importante os temas que ele aborda para tratar com as crianças, com o universo infanto-juvenil. Não são temas fáceis, mas são temas necessários, são temas que enxergam na criança um ser humano e não um ser humano em miniatura, um tanto quanto imbecilizado, como acontece em grande parte da produção do teatro destinado ao público infantil no Brasil. Então, por todas essas razões, é sempre é um grande prazer poder compartilhar o trabalho do Rafa, não só pelo profissional que ele é, mas também pela pessoa, pelo ser humano. Com extremo cuidado, deitou o pequeno numa cama que parecia um ninho de pássaros, feito com delicados pedaços de papel e palavras luminosas. Com tiras de jornal, fabricou cortinas para protegê-lo do vento e do sol. Logo, pegou sua tesoura para decorar a cama com as figuras mais bonitas que pôde imaginar. O pequeno anjo dormiria num lugar quentinho esta noite. Clara iria ficar a seu lado para velar seu sono e espantar qualquer pesadelo noturno que tentasse perturbá-lo. Sim, ela ficará junto dele essa noite e todas as noites que forem necessárias, até que sua pequena asa quebrada sare e ele possa voltar a voar. Então eu vejo, assim, acompanhando o trabalho do Rafael, a palavra que me vem, assim, a sensação que me vem é um trabalho de delicadeza, assim, e que toca crianças, adultos, e também conheço os outros livros, não só os de papel, o Olhar da Medusa, o Gergelim, outros livros que eu vejo que tem uma poética sempre muito cuidadosa, assim, da existência, do ser humano. Então ele abre também um universo para a criança com outras reflexões, né? Não são temas infantilizados, mas são temas complexos, mas que pode tocar tanto a criança quanto o adulto. E esse trabalho plural do Rafael, né? Ele tem a manufatura dos bonecos, ele tem a manufatura da cena, ele tem a manufatura do livro. Então, eu vejo o trabalho do Rafael como um fazer constante, que é uma luta aqui no nosso país, e ele atua não só aqui no Brasil, e também uma generosidade, porque quando eu o conheci, ele dirigia uma companhia com jovens, e esses jovens ele
tratava com uma igualdade assim de ensinar no fazer. Então ele nunca se colocou num papel hierarquizado de mestre, mas com a sua maestria ele foi ensinando para os jovens, né? No caso essa companhia que eu tive o contato de conhecer, Fio de Sombras, que era no fazer, e aí de qualquer forma é uma maneira de compartilhar tantos anos e toda a sua carreira com quem vem trabalhar ao lado dele. Então é admirável o trabalho do Rafael. O Rafael tem um trabalho muito peculiar, muito delicado, muito singelo, que dialoga muito comigo, com o que eu acredito, com a arte móvel. Então, assim, foi um casamento precioso, né? Porque o espetáculo, ele teve um acabamento muito precioso. Pinóquio, Olhos de Madeira, ele tem uma mão, um desenho, uma precisão em cada objeto, em cada movimento do ator, do boneco, e que é precioso, e que a princípio, a gente fazia muito isso como ator, porque eu também gosto dessa limpeza, desses desenhos, só que aí o Rafael trouxe o desenho de objeto, como valorizar o objeto, olhar para o objeto, valorizar cada movimento, sabe, o corpo em diálogo com o objeto, com o boneco. E aí foi bacana porque ele começou a trazer tudo dentro do espetáculo. Então tem interpretação, ele começou a trazer boneco de mesa, começou a trazer máscara, e aí foi lindo, porque aí eu comecei a ter contato com todas as vertentes dentro do teatro de animação. Então o espetáculo Rafael, o Pinóquio, Olhos de Madeira e da arte móvel, ele tem várias vertentes do teatro de animação dentro do espetáculo. Então a gente tem, usa máscaras, boneco de mesa, a gente usa boneco de luva, transparências, que é o forte do Rafael. Então assim, a princípio eu queria montar um espetáculo muito simples, só com um boneco, sei lá, e de repente o espetáculo vindo do Rafael se tornou um grande espetáculo, porque aí tem todas as ferramentas, entende? Tem várias vertentes, vários... E para mim, o encontro com o Rafael foi justamente, levando para o lado da magia do faz de conta, foi quando a companhia estava entrando dentro do oceano, engolido por um tubarão, e a fada aparece para tentar, então, resolver nosso último desejo, satisfazer nosso último desejo. Então eu tenho um carinho imenso pelo trabalho do Rafael, um respeito imenso pelo trabalho do Rafael. Acredito que esse encontro tenha sido inspirado pelos deuses do teatro, porque o que eu sei hoje, a minha referência de teatro de animação é o Rafael. Né? O Rafael quem trouxe para a gente os materiais, a sua bibliografia, que é riquíssima, trouxe aí de como lidar com o boneco, como dialogar corpo, objeto, corpo, boneco, a transparência. Então foi um encontro lindo e um encontro inesquecível, porque não é sempre que você encontra uma fada azul pelo caminho.
conheço o Rafael há 4 anos e trabalho há 3 anos com ele. E nesse período eu acompanhei o processo de montagem de 3 espetáculos distintos, né? E a cada processo eu fui percebendo e confirmando que o Rafael é um artista completo, né? O que é muito raro de você ver nos dias de hoje, alguém que domine um pouco mais do que só a profissão que escolheu seguir, né? E o Rafael tem domínio de tudo, da cenografia, dos bonecos, né? Dos títeres, dos objetos, da dramaturgia, né? Do texto. Ele tem domínio da música, que quando ele precisa compor uma música, ele leva já toda uma pesquisa para essa pessoa saber que rumo ela vai tomar, né, como ela vai compor isso. Nesses 3 anos, e tomara que venha muito mais, eu aprendi muita coisa do Rafael e eu me sinto muito grata, porque eu acredito que eu cresci muito profissionalmente e artisticamente, acompanhando a maneira que ele tem de trabalhar, a pessoa dele, que é uma pessoa muito inteligente, com muito conhecimento, com muita sabedoria. E isso eu acredito que não passa só comigo, que passou com todo mundo que em algum momento teve a honra de acompanhar um período de trabalho do Rafael. É impossível você encontrar com ele e não levar consigo um conhecimento a mais do que aquele que você já tinha. É isso. Esse trabalho, ou esses trabalhos, esses textos e as reflexões de Rafael são de uma verticalização e de uma profundidade, de um refinamento e de uma seriedade raramente encontradas. E no meu trabalho na universidade, esses textos e as suas reflexões são uma referência fundamental, não só para estudantes do curso de graduação em teatro, como também e principalmente para os estudantes da pós-graduação. Algumas dissertações discutiram muito detalhadamente o trabalho de Rafael ali. Por exemplo, a dissertação de Caroline Cavalcante, que veio do Ceará, aqui descobre a obra de Rafael e produz uma dissertação que teve na sua avaliação a indicação para que fosse publicada. Então, eu acho que é preciso destacar isso, sobretudo num contexto não só brasileiro, mas latino-americano, em que a produção teórica, a produção sobre o trabalho do titiriteiro ainda é pouco analisada com essa profundidade, com essa qualidade. O trabalho de Rafael colabora para consolidar o teatro de animação como um campo profissional e artístico da maior seriedade. Um campo que mais e mais ganha autonomia e consegue reunir reflexões que dão conta de que o teatro de animação é um campo artístico importante e que o trabalho do ator titiriteiro ele é permeado por um conjunto de saberes e conhecimentos indispensáveis para o exercício da profissão. O Brasil ganhou muito com a vinda do Rafael e tomara a sua obra seja logo traduzida, porque isso vai tornar os seus saberes e o conhecimento que ele produz tão brilhantemente acessível a um número muito maior, não só de titiriteiros, não só de bonequeiros, como nós dizemos aqui no Brasil, mas também de outras pessoas interessadas no conhecimento e na reflexão sobre o teatro. E eu acho que isso é fundamental. Una de las pasiones que hasta el día de hoy trato de mantener viva es el de la historieta. Ya de chico era un gran consumidor, lector de historietas, fue lo primero que aprendí a leer. Me encantaba el tema este
de los textos y los dibujos como un lenguaje, era muy atractivo. Y siempre, de chico hasta el día de hoy, sigo comprando y consumiendo historietas. Incluso llegué a tener la idea, cuando era más joven, de que me iba a dedicar a eso, ¿no? Yo quería ser un dibujante de cómics, no quería ser astronauta ni bombero, quería dibujar historietas. Entonces, siempre estuve con el lápiz en la mano. Me acuerdo que en la primaria había hecho una historieta con mis compañeros como protagonistas. Y cuando fui creciendo tomé algunos cursos con algunos maestros de dibujo, pero nunca me dediqué en lleno, nunca lo tomé en una cosa, no fui a fondo. Y ese dibujo, el trabajo del dibujante historieta lleva mucha dedicación, ¿no? Aparte, bueno, desarrollar el estilo. Bueno, anduvo dando vueltas siempre por ahí. En el año 98-99 me encuentro con Tomás Coyola y Marcelo Basile, y ahí llevamos adelante el proyecto de Mi Kilo, que es un personaje basado en los mitos y las leyendas de Argentina. Llegamos a publicar 7 revistas y 2 novelas gráficas. Incluso en la primera novela gráfica me tomé la libertad de publicar algunas historietas cortas donde yo hice el dibujo. Y hasta el día de hoy me arrepiento de eso, porque fue verlo impreso y darme cuenta que no iba, no tenía fuerza el dibujo, era muy rústico, muy tosco, en comparación con otros dibujantes que después se sumaron al proyecto de Mi Kilo, como Sergio Ibáñez, Kika Alcatena, Rubén Meriggi. Entonces ahí fue terminante. Vi el dibujo mío publicado y dije, bueno, esto no es lo mío, me voy a dedicar a hacer los guiones. Así que en la saga de Mi Kilo me hice cargo de todo lo que es la parte escrita. Y fue un proyecto muy lindo, con mucho trabajo, en una época donde Argentina ya prácticamente no había editoriales, así que hicimos todo por autogestión. Y ahí quedó. Estamos tratando a veces de hacer alguna cosa nueva. Otra cosa que hice en la historieta, que también me siento muy orgulloso, es El Exhumador, donde hice la historia de una especie de un enterrador, un sepulturero, que tiene algunas habilidades así, porque es un inmortal, que recorrió los siglos y terminó en el cementerio de Flores, en Buenos Aires, y toda su historia, son 21 episodios, se desarrollan dentro del cementerio prácticamente. Y otra cosa, lo último que estuve trabajando y que posiblemente salga este año, es un trabajo con Lucas Nine, un texto que escribí que se llama Boquiabierta, una historia truculenta, que es más una novela gráfica, bueno, con el trabajo de Lucas, que es maravilloso, y esperamos que con buen viento a favor salga este año. La historieta me abrió siempre la cabeza, muchos autores de cómics, muchos dibujantes, yo los tomé como inspiración para pasarlos al teatro. Una obra que hice en sombras que se llama Fábula de Basilisa está basada en el trabajo y en el dibujo de Mike Mignola, que es el creador de Hellboy. Así que es una fuente de alimentación. Escribir los guiones me sirvió mucho, es un ejercicio muy interesante para quien que escribe. Los episodios del Exhumador tenían 3 páginas, o sea que yo tenía que contar una historia en 3 páginas y tratar de que cierre, y a su vez sean autoconclusivas y a su vez tuvieran un arco dramático completo. Así que voy a seguir insistiendo con el cómic, me van a tener que aguantar un tiempo más.
Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, insisto, de editor y de amante del teatro en todos sus géneros, que Rafael es una de las poquísimas personas, yo insisto, tal vez en América Latina, el único que ha teorizado, que ha reflexionado desde diversas perspectivas humanísticas sobre lo que es el teatro de títeres, y la verdad que se agradece porque está empeñado en que el teatro de títeres se le considere como mayor de edad y no como un género menor de las artes escénicas, ¿no? Desde luego que esto es interesante. Sus libros en México tienen una gran aceptación, una gran demanda. Cuando conocí el libro en el 2002, que me lo regaló Concha de la Casa, el primero, quedé agradablemente sorprendida y agradeciendo que existiera ese tal Curchi que no conocía, que se hubiera tenido el riesgo, se hubiera arriesgado a escribir lo que escribió. Hay muchísimas cosas que sigo sin compartir, sin estar de acuerdo, digamos, pero no puedo dejar de admirar la fuerza, la valentía de hacer, de entrarle a un mundo que no estaba en Latinoamérica tan desarrollado como el acceso escaso que teníamos a la bibliografía de Julkovsky o Meschke en el mejor de los casos, pero que nadie había atacado desde la semiótica, un mundo que sí, paralelamente en el teatro de actores estábamos incursionando muchos, pero no aplicado a los títeres. Entonces creo que esto nos cambió el discurso, nos cambió la forma de ver el teatro de títeres, y eso es algo para agradecerle muchísimo.
Conocer la obra de Rafael, conocer a Rafael ha sido una experiencia muy, muy rica. Hemos aprendido y aprendemos cada vez que nos acercamos a su obra, a su trabajo como titiritero, a su obra escrita como titiritero, que vuelvo a insistir y creo que regreso con esto al primer encuentro que tuve con su obra, a un titiritero que se ocupa y se ocupa con responsabilidad y con alegría de comunicar lo que sabe sobre los títeres y de comunicarlo, creo que es muy importante, por supuesto, de viva voz y con su actitud, pero también de comunicarlo por escrito, de organizar esas ideas por escrito, de hacer ese esfuerzo, porque comunicar algo por escrito puede no ser fácil, aunque nos guste, y creo que eso es una labor muy importante, que es fundamental en el mundo latinoamericano que se haga. Creo que no solo en el trabajo creativo o en el escenario se puede ver la esencia del artista, ¿no? Sino que también a través de la libertad que provocan sus publicaciones. Cada uno de los libros son pues un canto a la libertad, son un estímulo para que nosotros aprendamos a documentar y nos llevamos esa tarea de escribir nuestros propios procesos creativos y de indagar más. Creo que hay una deuda tremenda en el teatro con títeres sobre la documentación, la teorización y la academia. Entonces creo que las aportaciones que ha hecho el maestro Rafael Curci han sido de mayor importancia porque están ahí y pasan a la posteridad y nos permiten a nosotros seguir por ese camino que ya fue labrado por él y por muchos otros titiriteros a quienes reconocemos y valoramos su esfuerzo. Conozco al maestro Rafael Curci fundamentalmente a través de sus escritos, varios de los libros, casi todos diría yo, que he tenido el privilegio de leerlos, obviamente con mucho interés, porque siguen una investigación y una tarea de sistematización de conocimientos, de experiencias, que algunos de nosotros nos hemos propuesto también, y frente a un panorama donde hay muy poca material en este sentido. De manera que me parece un trabajo de gran importancia y trascendental para el mundo de los titiriteros y el mundo en general del teatro. Esta intención, este propósito de lograr sistematizar estos conocimientos y ponerlos de manera tal que cumplan con una función de utilidad para todos aquellos que quieran embarcarse en esta profesión del teatro de los títeres. Este es un mueble que encontré en la calle. Estábamos paseando los perros a la tarde y estaba tirado. Es una especie de gavetero. Supongo que por el tamaño es para escritorio. Y me pareció que se podía recuperar, ¿no? Acá están algunos de los cajones que ya están terminados. También tenía un alza que la pinté, que va acá arriba. Me imagino que que va dentro de un escritorio, encima de un escritorio por el tamaño que tiene. Yo generalmente encuentro muchas de estas cosas en la calle y las levanto. Prácticamente toda mi casa está amueblada con cosas que encontré en la calle. Hay 2 estanterías en la cocina que las estamos usando, que
son de la calle. Muchos de los espectáculos que tengo, hay materiales y objetos encontrados en la calle. Este cepillito que uso también para tirar el polvo, esto también lo encontré en la calle. Entonces es la vieja vocación del titiritero, que somos una especie de mendigos o cirujas que andamos siempre pendientes y buscando qué cosa puede haber que podemos utilizar, porque para montar un espectáculo desde el punto cero, uno tiene que inventarlo todo. No hay elementos que se vendan para los titres, no hay objetos creados para los titres, sino de acuerdo a la técnica que vamos a usar y a la escala y las proporciones que queremos llevar al palco, uno tiene que fabricar o alterar objetos existentes, ¿no? Entonces, esta costumbre de buscar cosas y estar siempre en atención para lo que aparezca es más que necesaria. Y yo me gustan las cosas antiguas, me gusta rescatar los objetos que están descartados y darles una segunda oportunidad, ¿no? Y me parece que es como la historia de la vida, uno siempre se está renovando y se está dando otra chance. Entonces, rescatarlos de lo inútil o de inservible, acondicionarlos un poquito. Yo no soy un restaurador, pero me gusta dejarlos o devolverles el antiguo brillo que tuvieron en su momento y volver a usarlos. Me parece que es una tarea muy bonita, es algo que hay que hacer, ¿no? De última, el arte también es una forma de rescatar, ¿no? Y empieza con cosas elementales, ¿no? Así que por ahí pasa. Bueno, la primera vez que pisé Buenos Aires era un día así como este, nublado, lluvioso, hacía mucho frío. Veníamos con mis padres y mis hermanos del puerto de Montevideo y me impresionó mucho cuando llegué acá porque no había gaviotas en el puerto, había palomas, muchas palomas. Entonces, qué raro un puerto que no tuviera gaviotas. Eso fue en el año 73, 74, yo tenía 11 años. Y veníamos con mi padre mío como refugiados, porque en esa época se había dado un golpe de Estado en Uruguay, se había instaurado la dictadura y mis padres tenían compromisos políticos, ellos eran militantes de izquierda, así que la cosa se había puesto bastante fea, bastante tensa. Yo me acuerdo de despertarme 2 o 3 veces en la casa que teníamos allá y dormía en una cama superpuesta en la parte de arriba, mi hermano dormía abajo. Y asomar la cabeza así y ver un soldado con un fusil y los otros soldados dando vuelta por la casa y revisando todo, que era una intervención de allanamientos que se hacían con mucha frecuencia y ahí me di cuenta que estábamos en bastante peligro. Entonces mis padres decidieron vender la casa y cruzarse a Buenos Aires y ahí es que llegamos en el año 74. Y me pareció muy distinto. Montevideo es una ciudad mucho más pequeña, yo vivía enfrente a la playa, cerca, y me costó acostumbrarme a Buenos Aires. Aquí terminé lo que era la escuela primaria, me hice de algunos amigos, empecé la secundaria, ya estaba dibujando, estaba haciendo algo de música, tocaba el bajo eléctrico, era un adolescente, y seguí tomando cursos de dibujo. Seguí un tiempo más con la música, toqué el saxo contralto primero, después pasé al tenor. Algunos de los músicos con los que tocaba y me formé un poco musicalmente son músicos hoy, están trabajando. Mismo con los dibujantes que tuve posibilidad de relacionarme, nos hicimos amigos. Acá en Buenos Aires yo tengo mucha gente que admiro y respeto. Es la ciudad donde me formé.
donde conseguí empezar a hacer mis primeros pasos en el teatro, y conseguí formar grupos de gente para trabajar muy interesantes, a los que siempre vuelvo, a los que me gustaría continuar, con los que me gustaría continuar trabajando. Entonces es una ciudad que yo tengo cierta pertenencia, digamos. Tiene estos colores, y creo que los espectáculos, las cosas que escribo, las cosas que hago, estaba teñida de todo esto que me dio Buenos Aires, ¿no? Que me dio la gente, esa forma de pensar, de ver las cosas con cierto optimismo y con cierto pesimismo, ¿no? Esa línea tanguera y milonguera que uno asume, que es de las dos orillas, tanto de Uruguay como de Buenos Aires, de Argentina, te marcan un poco la identidad, las cosas, cómo ves las cosas, cómo desarrollás el universo del imaginario, la ficción, partiendo de estos tonos, ¿no? Y cómo le vas agregando otros colores, ¿no? Yo modifiqué un poco mi visión por los viajes. Esta cosa de ser una especie de gitano que siempre estoy de un lado a otro, también hizo que incorporara otros elementos para los trabajos, ¿no? Tanto en la escritura como en el teatro. Entonces yo creo que estoy en periodo constante de formación y de incorporar cosas. Y ojalá nunca se acabe porque es necesario, ¿no? Ir renovando la vista, el concepto, la forma, porque eso es lo que te mantiene y lo que te alienta a seguir un poco más adelante, ¿no? Así que siempre es un gusto realmente volver y saber que siguen esos tonos, a veces más intensos, a veces más oscuros, pero que son todos válidos. Para mí, Rafael lo que tiene fundamental es una curiosidad enorme por el lenguaje, por estudiar las técnicas del propio lenguaje, por convertir eso en algo que se pueda analizar, decodificar, encontrar el estatuto de la obra y desarmarla, pensarla como signo. Es una persona muy inquieta en ambos campos, en el campo de la dirección y del teatro en sí, y en el campo de la investigación. Tiene mucha obra publicada, es probablemente una de las personas que más obras publicadas tiene en este momento dentro del lenguaje de los títeres y objetos. Y es un maestro también, así que bueno, para mí es una figura dentro de la historia de los títeres. Está en este momento viviendo en Brasil, no he visto toda su obra última, pero sí ha trabajado muchísimo en el repertorio para adultos y para niños, trabaja con autores fundantes de la cultura occidental, trabaja con tradiciones como la del Pupi de Palermo, puede trabajar con Kafka un día y puede estar haciendo un infantil precioso de Andersen otro día, o sea, es de una vastedad de recorrido típico de la personalidad de los grandes titiriteros, que son como demiurgos, ¿no? Son personas que abarcan todos esos territorios a la vez. He trabajado muchísimo con Rafael, hemos hecho muchos proyectos que no salieron a luz, otros que sí. Lo que puedo decir que trabajar con él, primero el entusiasmo y la pasión que tiene por lo que hace, cuando escribe, cuando dirige, cuando actúa. La precisión en el texto, en la dirección, en su interpretación. La claridad que tiene que el teatro de títeres es un género específico y necesita cosas específicas. No es lo mismo el teatro de actores que el teatro de títeres, y eso Rafael lo tiene como extremadamente claro. Entonces es muy placentero trabajar con él. Es placentero porque uno va generando más precisión, se va mientras uno va ensayando, también hay formación, uno se va formando. Y este entusiasmo que tiene a la indagación, al todo el tiempo querer saber más y nutrirse no solo del campo de los títeres, sino nutrirse del campo de la música,
del stop motion, de películas, de libros. Admiro mucho que todo esto es una formación que él propio se ha hecho, ¿no? A algunos como a mí nos cuesta más. A mí me tienen que decir, lee esto y yo lo leo. Pero él no, él tiene como este poder de autoarmarse. La escritura de él es una escritura maravillosa, tanto en la narrativa, los cuentos, los cómics. El teatro de títeres a mí me convoca mucho su escritura. En las áreas de la investigación y de la crítica hay muchos espacios de la escena, de la producción teatral, que no han sido recorridos ni por los medios académicos ni por los realizadores. Durante bastante tiempo este había sido el mundo de los objetos, el mundo de los títeres. Teníamos, sí, por supuesto, algunas piezas de reflexión que habían hecho maestros como Villafañe o como el mismo Ariel Bufano, pero no había un corpus de trabajo sistematizado que nos permitiera analizar los objetos. Y ese creo que fue una de las tareas más relevantes que ha realizado, además de su rol de realizador, de actor, de titiritero, de creador de objetos, que hizo y que hace Rafael. Creo que desde la reflexión, sin el acartonamiento que muchas veces los académicos solemos colocar, sin esos lenguajes crípticos, supo hacer un aporte, que espero continúe, al pensamiento crítico sobre el objeto. Y creo que ese pensamiento se ha, a través de los textos, por ahí, no cristalizado, porque él revisa constantemente lo que escribe, sino enclavado en los textos, se ha trasladado por cuanto rincón uno puede imaginarse. Ahí tal vez no había llegado como realizador, pero sí llegó como pensador de ese mismo objeto. Y a mí lo primero que me interesó, aparte de ver su obra, fue leer sus textos y poder dialogar con esos textos, poder aprender de esos textos. Y creo que eso es uno de los grandes aportes que ha hecho a todo el mundo del objeto y al mundo teatral en general. Nos falta mucho el repensarnos, nos falta mucho el analizar, nos falta mucho ponernos en diálogo. Muchas veces son discursos paralelos que no entran en diálogo. Y creo que la invitación constante que hace Rafael a partir de sus textos, también de sus obras, pero a partir de sus textos, es que dialoguemos.
y digo, me parece que el trabajo que hace Cursi con sus títeres es un trabajo profundamente creativo. Entre este espectáculo y el otro que vi el año pasado hay mucha diferencia en términos estéticos y sin embargo ambos tienen un trabajo tanto de manipulación como de interacción con el titiritero absolutamente estimable. Es muy interesante cómo trabaja, además son recursos absolutamente distintos. Es muy interesante ver qué pasa con los objetos, no solo con los personajes. Tiene una mirada en relación con los objetos muy interesante, porque en principio los objetos son de otra materialidad que el títere, para decirlo de algún modo. Y juegan un nivel de protagonismo en la puesta profundamente interesante y que probablemente haga una diferencia en relación con el trabajo de otros titiriteros. Digo, esa es una de las cosas que me llamó la atención. Digo, los objetos, tanto en Proceso Kafka como acá, como en La Noche en Vela se llama, Una Noche en Vela, hacen un poco como la diferencia. Y además el lugar del manipulador, que tiene un vínculo con el títere profundamente interesante. Una Noche en Vela, que yo estuve en la génesis, estuve cuando Rafa, como de muchos otros trabajos que hizo Rafa, yo estuve en la génesis cuando recién aparecía la primera imagen. Y entonces él empezaba a bucear sobre esa imagen y empezaban a aparecer que era cómo iba a desarrollarse eso, ¿no? Iba bajando cada momento, cada situación, cómo iba a ser el títere, el personaje, cómo se desarrollaba la caracterización, cuál era la relación que iba a tener con él, con el titiritero, cómo iba a ser el espacio. Entonces me lo iba contando y cómo se iban armando cada escena, cada situación. Y que cuando te lo cuenta Rafa, cuando todavía no se hizo, pero te lo cuenta, vos te lo haces en la cabeza, porque te lo cuenta de tal manera, como él siempre dice, que él cuando construye una obra, él la va armando, la va escribiendo con todo, con el personaje en el espacio, con el sonido que va a armar esa escena, con las palabras que van a ir sumándose y componiendo. Y no es que hay un texto y que después a eso va a aparecer el personaje. No, en él todo viene junto, ¿no? Si lo pienso a un Miguel Ángel que tenía la piedra y que tenía que sacar de adentro, pero él empezaba desde un lugar y iba para adelante porque ya sabía, era sacar todo lo que sobraba. Bueno, él eso ya tenía adentro, lo componía antes de empezar a escribir, eso ya estaba armado. Entonces te lo contaba y yo ya la vi a la obra. Y cuando finalmente, después de años de esta obra, la veo puesta, la veo hecha, la veo en carne, y yo la conocía. Entonces reconocer cada uno de esos momentos, ¿no? Y de cómo eso bajó a la tierra, ¿no? Esta es el alquimista y la decantación de la obra, ¿no? Uno va componiendo con todos esos elementos que va tomando de un lado y de otro, y con eso se genera esa masa creativa, esa nube de la cual va cayendo y se arma y aparece. Con Rafa uno siente que todo es posible, que cuando a él se le ocurre una cosa, todo es posible. Y uno es feliz de poder poner su mano, su corazón y su mente para realizarlo, para acompañarlo en esa aventura creativa.
Llega un momento que después de haber trabajado tantos años y haber experimentado distintas cosas, por ejemplo las técnicas de los titres, sombras, marionetas, guantes, varillas, incluso la marioneta más compleja de 20, 25 hilos, que puede llevar un tiempo dominarla, manipularla, finalmente lo conseguís. Y llegas a ese punto donde decís, bueno, ¿y qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer que me atrape, que me apasione como para encarar un proyecto nuevo? A veces acontece, en el caso nuestro, los titiriteros, los artistas en general, que estamos preocupados por el día a día y por la subsistencia, nos queda muy poco margen de tiempo y para la experimentación, para recuperar el juego, porque estamos preocupados de repente en circular, en tener proyectos que de alguna manera sean comerciales. Entonces ese espacio queda un poco relegado y yo siempre me lo tomo como una deuda eso. Cuando puedo me hago un espacio y me meto en la sala de ensayo sin tener un objetivo, sin tener sin que eso provoque algo que sea netamente o necesariamente comercial. Aunque esos proyectos generalmente son difíciles de sostener y llevar adelante porque hay que producirlos también, ¿no? y sostenerlos. Pero cada tanto trato de darme el gusto. Entonces hace un tiempito atrás me propuse volver al teatro de objetos, que lo tenía bastante relegado, y me puse a juntar objetos, a manipularlos y sin un sentido concreto, ¿no? Indagarlos, recuperar esa forma de indagación que a mí siempre me interesó. Y bueno, y buscando en libros de pintura, buscando contenidos, un disparador, encontré unas pinturas de Dalí que siempre me gustó, los surrealistas, ¿no? Y no solo los surrealistas, Dalí, de Chirico, Marc Chagall, son pintores que yo los considero muy teatrales. A mí por alguna razón las pinturas de estos artistas me sugieren un palco, me sugieren algo muy teatral. Y entre las pinturas de Dalí encontré una que se llamaba La Metamorfosis de Narciso, que es un cuadro precioso, es la representación de una mano con un huevo, y hay una especie de espejo que es un lago, obviamente todo una atmósfera onírica bien daliniana. Me llamó mucho la atención y tres elementos de ese cuadro, que era la mano, el huevo y el espejo, el lago. Entonces, bueno, entre los objetos que tenía había cosas parecidas, empecé a jugar, a relacionar, y me metí en lleno con eso, me encerré en la sala de ensayo y empecé a encontrar, indagando los objetos y buscando relacionarlos entre ellos, apareció una historia que tenía como protagonista al huevo y a la mano, que son las dos figuras más potentes que yo rescaté del cuadro. Y ahí, trabajando con los objetos, apareció una historia de un huevo que toma conciencia de su existencia, o sea, como que se despierta de golpe a la vida, unos instantes antes de ser fritado en la sartén, ¿no? Entonces, claro, el tipo se despierta ahí con los hermanitos que están en una cajita y no quiere conocer la vida, quiere conocer su mundo, quiere conocerse. Entonces se intenta escapar y esta mano lo sigue porque el objetivo es que él termine frito. Entonces, bueno, jugando un poco con eso y incorporando objetos, dio como resultado una experiencia que se llamó Homo Sapiens, que para mí era un teatro de objetos, es un teatro de objetos puro prácticamente, donde yo, después de mucho trabajo, conseguí una pequeña historia de 7 o 8 minutos, creo que dura, y bueno, montamos el palco, hicimos un microteatro, quedó muy bonito, pero bueno, pasó que no es comerciable. La duración del espectáculo de 7 minutos, yo pensaba que podíamos completar, hacer varias pasadas y completar una hora, lo tratamos de negociar, pero no funcionó.
y antes de desmontarlo decidí filmarlo porque tenía características de cine de animación. Yo me había encaprichado con que el huevo no tuviera ninguna varilla, ningún hilo que develara el mecanismo, ¿no? El artificio que lo hacía mover. Entonces, experimentando con imanes, tenía una cajita con una bailarina que se movía por un imán, conseguí un imán y empecé probando con huevos de cartapesta, de acrílico, haciendo un descarte enorme, conseguí colocando una esfera de metal adentro, que el huevo se mueva prácticamente con cierta autonomía, pasando el imán por abajo de la mesa. Era un trabajo netamente titiritero porque con la mano izquierda yo hacía la mano que amenazaba el huevo y con la derecha y por debajo yo manipulaba el huevo, ¿no? Terminó siendo un cortometraje que lo mostramos, lo vamos ofreciendo en algún festival de cine, cosa que es muy raro. Y yo me sentí muy satisfecho cuando terminé porque fue el hecho de hacer por hacer y porque sí. Por las ganas de tener meterse en algo que no te lleve directamente a un resultado concreto, exitoso, por así decirlo de alguna manera, por el hecho de volver a rescatar el juego, de reencontrarme con los elementos, con los objetos, con la idea de hacer teatro, qué más hacer, y salir del lugar del confort, de esto que yo ya manejo hace muchos años y que lo resuelvo a veces hasta de una manera instantánea. Entonces, colocarme en esa situación a mí me ayudó muchísimo y es un trabajo que está ahí, está al alcance de todos porque está en internet el video y hay que meterse en esos lugares. A veces hay que perderse para encontrarse un poco también.